Lo adelantábamos también más temprano que ahora que los fríos llegaron, hay que ver de qué manera podemos calefaccionarnos, calentarnos un poquito. Y con la suba, Más de la allá, nafta. no, ni con el fútbol ni nada, sino con de qué forma más barata y más eficiente podemos calefaccionar nuestros hogares. Y recibimos una vez más con mucho gusto a Ernesto Ellender, que es el director de SEG Ingeniería. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar Un acá. gusto recibirte. Buen día. Bueno, siempre el gran tema, ¿no? O sea, mayor calor a menos costo. ¿Y qué podemos decir hoy de la forma de calefaccionarnos? Bueno, primero para poner en contexto, decir que el costo de la energía impacta obviamente al sector empresarial, a las organizaciones, también a las familias, y en particular las familias cargan con un costo alto. Esto es algo que a veces no se conoce, pero en Uruguay un 13% de todo el dinero que destinan las familias a cubrir todas sus necesidades lo destinan a energía. Aquí estamos hablando de energía eléctrica, supergas, leña, todos los energéticos posibles. O sea que 13% en promedio de todo el presupuesto familiar se destina a energía. Así que es bien importante hacer un uso racional, adecuado y tratar de gastar lo menos posible, ya que a través de la eficiencia energética podemos ahorrar costos, contribuir con el cuidado del medio ambiente y ese dinero que estamos ahorrando lo podemos utilizar en algo más útil que el eventual derroche de energía que muchos hacemos muchas veces sin saberlo. Mira que ha variado, ¿no? Los consejos de qué utilizar a lo largo de la historia de este país. ¿Te acuerdas cuando nos decían usen todo eléctrico? Todo eléctrico, compre todo Además, eléctrico. hasta sorteos había y para compre a crédito, endeudes en dólares y compre todo eléctrico. Cambie la caldereta esa que usted tiene a gasoil o a leña y póngala de gas. Y a los 3 meses ahorremos energía. Bueno, vuelve. Por suerte Vuelve el uso todo eléctrico. ¿Ah, sí? No en Uruguay, en el mundo. Las tendencias hacia el cuidado del medio ambiente, hacia, digamos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pasan por la electrificación de la demanda. Así le llamamos los técnicos. ¿Qué quiere decir electrificar la demanda? Bueno, en Europa, por ejemplo, se está empezando a ver con malos ojos todo lo que son calefacciones a gas natural, que es el combustible por excelencia en Europa, digamos, un continente donde hace mucho frío, el nivel de confort es muy alto, entonces todas las casas tienen muy buenos sistemas de calefacción que tradicionalmente eran a gas natural, ¿sí? Los costos derivados de la guerra de Rusia, que multiplicaron en varias veces el precio del gas natural, han acelerado aún más todos los esfuerzos para descarbonizar la economía, es decir, electrificar todos los usos energéticos que tengamos. Y ahora podemos explicar un poquito por qué, ¿no? Pero tú te acordás de la época en que también nos hacían ahorrar energía. Bueno, Y por había suerte, había cortes de luz. me acuerdo perfecto, soy contemporáneo con esa época, 2006, 2008. Me acuerdo perfecto, restricciones en el Exacto. consumo de Y electricidad. no hace tanto. En los edificios estaba prohibido, si había 2 ascensores, usar los 2, había que Exacto. apagar uno. Las escaleras mecánicas en los shoppings, había que apagarlas. Por eso siempre decimos 2 máximas. La energía más barata es la que nunca llegamos a consumir, ¿sí? A través de la eficiencia energética. Esto es una pavada, pero en realidad tiene un sentido más profundo. Conviene más invertir en eficiencia energética, comprar un equipo más eficiente, que pagar la cuenta de UTE todos los meses durante toda la vida de ese electrodoméstico o equipo, ¿no? Lo mismo en vehículos y en tantos otros usos. Y la energía más cara es aquella que no se tiene, esa es la otra punta, ¿no? Y eso lo sufrimos, como bien recordabas, 2006-2008. El país en ese momento no tenía capacidad de generación propia suficiente, se había retrasado, demorado en hacer inversiones en capacidad de generación, cosa que, como ustedes saben, Uruguay ha transformado completamente su matriz eléctrica. Matriz electrónica, exactamente. Tenemos, por ejemplo, en este momento, me fijé antes de entrar al estudio, el 100% de toda la electricidad que estamos consumiendo ahora es de origen renovable. Tenemos buenos vientos en este momento, llovió bastante, así que mayoritariamente es eólica e hidroeléctrica. Hay un poquito de solar, un poquito de biomasa. Cero combustible fósil para generar la electricidad que estamos consumiendo. Apagada, ¿no? La valla apagada. Bueno, supimos una cosa insólita, ¿no? Para este país, supimos prender la central Valle para venderle energía a los hermanos brasileños, ¿no? O sea, la huella del carbono no sé dónde quedó, ¿no? Bueno, eso podemos debatirlo un buen rato, pero tiene varias puntas, ¿eh? No es tan simplista como decir eso fue espantoso. No Y te digo diría, espantoso, fue flor de negocio. sí, pero incluso
recuerden que en Uruguay se hizo una inversión muy grande en generación térmica hace poquito tiempo, unos 3-4 años, que es el ciclo combinado de Punta del Tigre. Esa es una planta de generación muy grande, de unos 500 y pico de megavatios, que cubre más o menos casi la mitad de la demanda promedio de Uruguay. Y esa se hizo pensando en tener respaldo firme. Como nos jugamos a la hidroeléctrica y la eólica, básicamente, ¿qué pasa si hay sequía? Bueno, necesitamos tener un respaldo térmico que sea eficiente. Eso es un ciclo combinado, ¿sí? Es más eficiente que la Central Valle. Entonces, por lo menos, a pesar de que quema gasoil para producir electricidad, y que el año pasado exportamos muchísima electricidad a Brasil a muy buenos precios. De hecho, UTE fue la principal empresa exportadora del Uruguay, una cosa insólita, a raíz de la sequía en Brasil, que les obligó a importar energía nuestra, que teníamos la disponibilidad, y Uruguay hizo un muy buen negocio con eso, ¿no? Ernesto, sí. Acá nos queremos brillantes, ¿no? Pero el mundo desarrollado adelanta y atrasa la hora para ahorrar energía. Nosotros decidimos que no lo vamos a hacer. Ahí era tan lindo en verano. Pero en invierno en muchos países de Europa la atrasan. Sí, claro. ¿Es lógico como Uruguay actuó en consecuencia con este tema? Mira, tengo una opinión personal. Yo soy fanático de la eficiencia energética, o sea que le doy mucha importancia a ese tema. Nuestra empresa, CEA Ingeniería, nos dedicamos hace 25 años a eso, así que le damos un rol central a la eficiencia energética. Y considero personalmente que el cambio de horario, que como recuerdan, además de algunas ventajas de confort, ¿no? Como que Estar en en la verano, playa hasta las 9 de la noche. exactamente, eso era muy lindo. Y de hecho la Dirección Nacional de Energía hizo allá por el 2015 una encuesta a ver qué opinaban los uruguayos sobre el cambio de horario. Y una mayoría importante lo consideraba adecuado y beneficioso. No solo por el sector turismo también y restaurantes perdían horas de trabajo. Exactamente, la queja vino sobre todo por el sector de la gastronomía, que decía que en vez de vender 2 turnos de cubiertos de noche, como la gente llegaba tarde de la playa, digamos, en las zonas balnearias, entonces empezaban muy tarde y la gente ya no se quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana cenando. Esa fue la presión que vino del sector turismo. Pero en mi opinión personal, era una medida de eficiencia energética muy importante porque impacta en todo el país, permite ahorrar mucha energía en iluminación, por ejemplo, porque aprovecha mucho mejor las horas de luz. Cuando se corre la hora, a las 8 de la noche todavía hay luz, no hace falta prender iluminación artificial. Y en nuestra opinión fue una lástima que se deje de usar. Pero las mismas preocupaciones tienen los grandes centros turísticos y siguen trabajando hasta más tarde. O sea, yo no sé qué lumbrera se le ocurrió ceder a las presiones de un sector, que es verdad que necesita, que está muy mal y que necesita tratar de reconvertirse, pero también pensemos en que es porque tampoco quieren quedarse hasta más tarde. Sí. Si nos vamos habituando a un cambio de hábitos, seguramente les puede ir bien. Tienen que pagar después más horas también a los trabajadores. Ah, ¿no? Bueno, pasa por ahí. Todo. Y nocturnas. Exactamente, en mi opinión fue un retroceso en el cambio cultural que requiere la eficiencia energética. Porque un día te dan una señal de que, bueno, tenemos que ahorrar, tenemos que ser eficientes, tenemos que reducir costos, tenemos que abatir la emisión de gas de efecto invernadero, y de repente dicen, bueno, aquella medida que le hicimos estrictamente durante tantos años, dejamos de hacerla. Esto ya hace varios años, fue en el anterior gobierno del Frente Amplio que se implementó, y el nuevo gobierno del Partido Blanco no volvió para atrás. O sea que casi que te diría que ya se transformó en una política estabilizada de no volver al cambio de horario, lamentablemente, a mi juicio. De la eficiencia energética, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Qué tanto funciona adherirnos, por ejemplo, al plan inteligente de UTE? Ver qué tipo de lamparitas compramos. El timer en el calefón. Porque la factura que llega es cara siempre, pero bueno, capaz que hay algo que se puede hacer. cuente lo esencial. Cómo calentarnos de la forma más económica. A ver, que es lo también. Que mucho nos interesa. Y en poco tiempo. Bien. Lo primero es elegir bien el sistema de calefacción. ¿Sí? Es una decisión que se toma una vez cada tantos años, porque no vas a estar cambiando todos los inviernos de calefacción porque es muy cara la inversión. Lo que puedo decir en muy poquito tiempo es que en este momento los sistemas más económicos para calefaccionarnos son, en primer lugar, el aire acondicionado o sistema de bomba de calor, porque son muy eficientes. Por cada kilowatt que le compramos a UTE te entrega 3 kilowatts de calor. ¿A 30 grados centígrados No. es aire acondicionado? No, vamos a pelearnos. Te pido por favor, No lo pone a Ernesto, 21, que te terminemos morirás con frío. eso.
que es una discusión que tengo con el señor Clara Caputi, que es la gente que le sube no quiero 35 grados en es lo mismo, señora, el calor que larga el equipo es exactamente No es lo mismo. Es lo mismo. 30 o 21 no es Es lo lo mismo. mismo, está más tiempo andando. A ver. Mira, Mira, ahí por- tenemos por- a Jimena que no sabía. Por cada grado que aumentás el set point de temperatura, y aprovecho de decir que el set point de temperatura, o sea, la consigna que hay que poner en control remoto, en invierno está recomendado a nivel internacional entre 21 y 23 grados. Eso es la recomendación del libro. Y es una temperatura de confort. Si vos lo pones a 22 grados, vas a estar confortable si el equipo rinde, ¿no? Si tenés un equipito muy chico, un ambiente muy grande como este, obviamente, aunque lo pongas a 30 grados, nunca va a llegar a 30 grados, ¿no? Pero la recomendación es mantener la temperatura en el ambiente en invierno entre 21 y 23 y en verano entre 23 y 25. Cada grado que aumentamos la temperatura en invierno, gastamos entre un 5 y un 8% más de energía en calefaccionar ese ambiente. Porque el equipo trabaja más y las pérdidas de calor hacia el exterior aumentan. Ese doble efecto hace que gastes mucha más energía cuando pedís mucho más calor, cosa que siempre ponemos como ejemplo de uso irracional de la energía. Esos edificios que hay, por ejemplo, en Pocitos, que tienen calefacción central, y como es central, el gasto se divide entre 20, 30, 40 apartamentos, entonces a nadie le importa mucho porque igual la cuenta se divide entre todos. Distinto en tu casa, que si pagás vos el gas de tu caldereta, estás cuidándote, pero como está socializado ese gasto, se ve un derroche muy grande y muchas veces ves temperaturas de Te verano. cocinás, te Sí, cocinás. la gente en calzoncillos adentro de la Sí, casa, sí. abriendo las ventanas. Eso es un gasto absolutamente irracional, es un calor que se gasta allá abajo en una sala de calderas y se termina tirando en ventanas La abiertas. estufa a leña es muy poética, muy bucólica, pero no es eficiente. Eso te iba a decir, que el segundo elemento más barato para calefaccionarse, después del aire acondicionado o bomba de calor, es la estufa a leña pero cerrada, que es aquella que tiene un vidrio adelante, que logra controlar la combustión, tiene una doble cámara de combustión adentro y hace una combustión muy eficiente. Es 3 veces más eficiente que la estufa a leña abierta, la convencional, que lo ubicamos casi en los lugares más costosos de calefaccionarse con estufas a leña abiertas. Pero si te gusta la leña, poné una estufa a leña cerrada o un calefactor a pellet, que es un poquito más caro, pero es una tecnología que al final también quema biomasa, o sea, residuos o desperdicios de madera, compactados y secados, y estás haciendo un uso eficiente de la energía y un combustible que es renovable, porque la madera, la leña, por más que echa humo por la chimenea, es un combustible renovable, lo tenemos en nuestros bosques, lo talamos y va a volver a crecer, y además toda la emisión de dióxido de carbono que tira esa chimenea en base a leña, la capturó el árbol durante su etapa de crecimiento. Entonces hay un balance que es 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias por venir. Siempre Un tan placer, claro como siempre. y aprendemos mucho. Muchas gracias. Muchas Que gracias. pases muy bien. Buenos días.